Patricia Peralta, buenos días de nuevo. ¿Qué tal, Rosa? ¿Cómo estás? Bien, aquí preparada para ver cómo titula la prensa internacional y sobre todo regional la muerte de Alberto Fujimori, ¿no? Así es, y para eso nos vamos con lo que publica la República de Perú. Sin reconocer sus delitos, Alberto Fujimori muere a los 86 años. Ese es el titular de este medio peruano, que recoge lo que fue el anuncio de la hija del expresidente Keiko Fujimori, que su padre había fallecido después de una batalla contra el cáncer. La República menciona el mensaje también que emitió la presidencia en solidaridad con la familia y las reacciones de los congresistas fujimoristas y otros actores políticos de vieja data, dice el medio, que mostraron su profunda tristeza por el desenlace del expresidente. Llegó al poder democráticamente, pero luego montó un régimen que capturó instituciones, violó derechos humanos y fue atravesado por la corrupción, dice el medio. Para conocer esa llegada al poder, Ojo Público, otro medio peruano, presenta un artículo que titula Fujimori, el expresidente que convirtió su apellido en ideología. El medio recuerda que su eslogan de campaña de su partido Cambio 90 fue honradez, tecnología y trabajo. Un completo desconocido para ese momento llega a disputar la segunda vuelta en las elecciones de 1990 frente al escritor y entonces candidato Mario Vargas Llosa. Fujimori se convirtió en la imagen ideal del foráneo que parecía entender a los peruanos, dice el medio sobre este contexto político. Perú, dice también este reportaje, enfrentaba una hiperinflación, terrorismo y desempleo. Menciona algunas medidas que tomó el expresidente, entre ellas en materia de seguridad. El artículo explica que la captura del líder del grupo Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, fue la oportunidad de oro para encarnar precisamente la mano dura en su gobierno, lo que dio paso a un sinnúmero de casos de violaciones de derechos humanos por los que fue posteriormente juzgado. Fue juzgado, condenado, como decíamos, pero no acabó de cumplir condena. Así es, para eso nos vamos con el medio El Espectador, que señala que Fujimori se convirtió en el primer jefe de Estado de América Latina en ser extraditado a su país para un juicio y el primero que un tribunal nacional lo condena por violaciones a los derechos humanos. ¿Cuáles fueron estos casos? Brevemente, la matanza de Barrios Altos, ocurrida el 3 de noviembre de 1991, cuando 6 miembros del grupo Colina, este grupo conocido como el Escuadrón de la Muerte, entraron a este barrio ubicado en el centro de Lima, dispararon indiscriminadamente y mataron a 15 personas, entre ellas un niño de 8 años. El siguiente caso es el de La Cantuta, ocurrido en julio de 1992. El grupo Colina pues secuestró, torturó, asesinó y desapareció a 9 estudiantes y un profesor de la Universidad Nacional de Educación. El tercer caso es el de Los Sótanos, relacionado con los secuestros del periodista Gustavo Gorriti y el empresario Samuel Dyer. Y como mencionabas, Rosa, hubo casos que se quedaron pendientes. Algunos sí iniciaron el proceso judicial, otros no, ni siquiera empezaron. Uno de ellos es el caso Pativilca de enero de 1992, relacionado con el asesinato de 6 comuneros por parte del grupo Colina. El otro caso, también pendiente, es el de esterilizaciones forzadas, abierto en 2021 y que, de acuerdo al Ministerio Público, Fujimori y sus exministros pues habían implementado una política pública de salud que en realidad era un programa de esterilización a mujeres sin su consentimiento. El otro caso es el Chavimochic, para la entrega, que se refiere a la entrega de fondos públicos a un empresario para la adquisición de terrenos. Y otro caso también en el que está vinculado Fujimori, pues es la venta de armas a las FARC. Según Fiscalía, Fujimori y su asesor Vladimiro Montesinos vendieron ilegalmente 10 fusiles AK-47 a esta organización. La República, precisamente, Rosa, nos presenta ¿qué dicen las familias al respecto de todos estos casos? Bueno, el diario República recoge su sentir con este titular: por lo menos hay justicia divina. El medio conversó con algunos familiares como Norma Méndez, madre de la periodista Melissa Alfaro, asesinada en 1992, que dice: se ha ido sin pagar sus culpas. Indira Wilca, hija del exsecretario de la Confederación de Trabajadores del Perú, también asesinado en 1992, le dijo al medio que lamenta que en los últimos años hubo una estrategia para liberarlo de prisión de una manera
ilegal. La República, este mismo medio, pues recuerda que el expresidente deja una deuda por reparación civil de más de 57 millones de soles. El artículo explica que no fue posible recuperar esta cantidad con el embargo de su pensión vitalicia como excongresista. Recordamos que no tenía la pensión vitalicia como presidente por las condenas que tenía en su contra y tampoco poseía bienes o propiedades a su nombre, dice el medio, que podían haber sido embargadas para recuperar este dinero. Y Patricio, ¿cómo recoge la prensa japonesa la trayectoria de Fujimori? El Asia Shimbun, uno de los 5 periódicos más importantes de Japón, hace un repaso de la vida del expresidente. El medio recuerda que sus padres eran de la prefectura de Kumamoto, al oeste de Japón, que habían llegado sus padres al Perú y empezaron a recolectar algodón hasta que pudieron emprender un negocio que era una sastrería en el centro de Lima. El NHK World de Japón también destaca que Fujimori se convirtió en el primer presidente de ascendencia japonesa en asumir este cargo en 1990. Además, recuerda lo que fue esta última etapa cuando fue liberado el año pasado luego de que el Tribunal Constitucional restituyó un indulto entregado en 2017 por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski, según varios medios peruanos, en una estrategia pues para tener al fujimorismo de su lado. La excarcelación se dio también pese a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos pidió que no liberen al expresidente. Bien, cambiamos ahora completamente de tema, pero vamos con un tema que sigue marcando la actualidad y es precisamente la ofensiva israelí en la Franja de Gaza, pero el medio israelí Haaretz abre un poco la mirada y hace un análisis de la estrategia de Israel en la región. Así es, el medio titula este artículo analítico que, al igual que en Gaza, Israel se encamina a una guerra con Hezbollah sin una estrategia ni objetivos claros. El artículo se pregunta cuál es el propósito de esta campaña militar israelí en el Líbano. Detalla que se ha intensificado precisamente los ataques en las aldeas del sur del Líbano, con ataques masivos en aldeas densas de bosques alrededor de la ciudad de Tiro, lo que, dice el medio, se interpreta como una intención de preparar el terreno para una ofensiva a gran escala. El artículo menciona que hoy incluso se están discutiendo la implementación de una resolución del Consejo de Seguridad de 2006 que requiere que Hezbollah retire pues la amenaza de misiles de corto alcance y de proyectiles de mortero de esta zona. Pero no consta la eliminación, por ejemplo, de amenazas de misiles de largo alcance o de drones. Esto, dice el medio, no garantizaría una sensación de seguridad para los habitantes del norte de Israel que se vieron forzados a dejar sus hogares por este conflicto. Incluso, resalta el Haaretz, que si existiese un acuerdo de alto al fuego en Gaza, aún no habría estas garantías o esta sensación de seguridad para los habitantes del norte de Israel. El medio termina este análisis diciendo que la falta de una estrategia clara de Israel es evidente aquí, en este conflicto entre Israel y Hezbollah, porque menciona que en contraste con lo que sucedió con Hamás, de que lo declararon como un objetivo eliminar a Hamás y sus pretensiones de controlar cierto territorio en la Franja de Gaza, pues la eliminación de Hezbollah no se estableció como un objetivo. Bien, y Hezbollah, sin embargo, ha dicho en varias ocasiones que se adaptaría, ¿no?, a un acuerdo de alto el fuego eventual entre Israel y Hamás. Patricio, muchísimas gracias. Seguro tendremos ocasión de continuar comentando este panorama en próximas ocasiones. Así es, nos vemos.